Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país, comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional. Es una organización de los abogados y notarios mediante educación, integrada por profesionales de todo el país, foros de interés, comprometidos en buscar ramas del derecho, así como de temas de actualidad y de realidad nacional, tratando de alcanzar la excelencia académica en el ejercicio de nuestra profesión como de profesionales de ciencias afines. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. Agrupación Unidos por el Derecho. La Agrupación Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país, comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional y de vida de los abogados y notarios mediante educación, capacitaciones, talleres, foros de interés en las distintas ramas del derecho, así como de temas de actualidad y de realidad nacional, tratando de alcanzar la excelencia académica en el ejercicio de nuestra profesión como de profesionales de ciencias afines. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. Agrupación Unidos por el Derecho. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Es un gusto, como siempre, estar compartiendo con ustedes y a la vez deseándoles éxitos en sus actividades normales. El día de hoy damos continuidad al ciclo de conferencias internacionales que hemos estado coordinando en conmemoración del Día del Notario. El día de hoy nos está acompañando el licenciado Walter Rafael Brand Stewart, quien pues tiene un amplio conocimiento relacionado con los temas derivados de la intervención del notario en la jurisdicción voluntaria y también en los errores que más comúnmente se pueden cometer o que pueden suscitarse en la Procuraduría General de la Nación. Todos también les comentamos de que el link de asistencia ha sido compartido en la página de Facebook Live y también en los que nos siguen de la plataforma de Zoom, el link ha sido publicado en el chat. Haciendo una breve remembranza, una breve referencia a la hoja de vida del licenciado Walter Brand. Él es abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha sido asesor jurídico y ha participado en varias impartición de talleres, siendo dentro de ellas la emisión de opiniones y dictámenes jurídicos a la Unidad Técnica de Apoyo del Movimiento Social Guatemalteco. También ha participado en el taller de fortalecimiento organizacional en el programa de paz del pueblo Ixil de Santa María Nevaj del Quiché. Ha participado también en la formación de procuradores jurídicos y agrarios en Alta Verapaz. También ha impartido talleres en la Unidad de Asentamientos de Guatemala. Ha sido asesor jurídico de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos de Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República de Guatemala, subcoordinador del Departamento de Asesoría Legal de la misma entidad, asesor jurídico de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República de Guatemala, coordinador del Departamento del Alto Impacto, Subsecretaría de Resolución de Conflictos de la Presidencia de la República también, asesor jurídico de la Unidad de Legalización de Tierras del Fondo Social de Solidaridad, coordinador de la Unidad de Legalización de Tierras del Fondo Social de Solidaridad, asesor jurídico y notario de Subgerencia de Recursos Humanos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, profesional de la abogacía en la Dirección de Procuraduría en la Procuraduría General de la Nación. Así también ha sido docente de los cursos Filosofía del Derecho, Derecho Tributario, Criminología y Criminalística, y también de los cursos Derecho Civil 3, Derecho Internacional Público y del curso Derecho Procesal Administrativo, haciendo pues una breve referencia a la hoja de vida del licenciado Walter Brand, a quien pues dejo en el uso
de la palabra. Lo dejamos en el uso de los micrófonos, licenciado. En este momento le estaremos dando ya, cediéndole el mando para que usted pueda compartir su presentación. Muy buenas tardes, noches a todos los participantes y al Movimiento Unidos por el Derecho por la oportunidad de compartir en esta tarde-noche sobre el tema de jurisdicción voluntaria y los equívocos que se cometen al gestionar los procesos o las tramitaciones de jurisdicción voluntaria desde la perspectiva de la Dirección de Procuraduría de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala. Como les reitero nuevamente, es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes y dicho sea esto, pues si ustedes lo disponen así, empezaremos con la exposición de jurisdicción voluntaria y señalar algunos de los equívocos en los que se incurre en la gestión de la tramitación administrativa de estos procesos de jurisdicción voluntaria ante la Procuraduría General de la Nación. Vamos a compartir, empezar la exposición haciendo... Me dicen, por favor, si ya la tienen ya la... Ahí tenemos imagen, licenciado. Muy bien, gracias. Bueno, como les digo, hay una letra de más ahí. Y falta un par de letras cruzadas. Les pido perdón. Hay una D de más y hace falta una C. Cuando hablamos de la jurisdicción, debemos apuntar que, según la evolución histórica del derecho, se establece que la jurisdicción es el monopolio que el Estado tiene de impartir justicia ante los conflictos que puedan surgir derivados de la convivencia social. Para resolver esos conflictos es necesario crear órganos específicos que deberán conocerlos y resolverlos con autoridad. Deriva de ello una de las funciones principales del Estado, la función jurisdiccional, que es un pilar importante para la conservación del orden y la paz social. La función jurisdiccional se traduce en la potestad conferida a dichos órganos para administrar justicia y en el régimen de separación de poderes, como lo es el caso de nuestro país, dicha función corresponde al Poder Judicial, y en Guatemala representado por el organismo judicial. ¿Qué tipos de jurisdicción son las que existen según la doctrina? Eduardo Couture, insigne jurisconsulto uruguayo, el concepto de jurisdicción comprende varios tipos, esencialmente la contenciosa, la disciplinaria y la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción contenciosa representa el prototipo de jurisdicción. Se caracteriza por la existencia de un conflicto entre particulares o entre particular y particulares y el Estado, y con la intervención de un tercero que está facultado legalmente para conocer y decidir sobre el conflicto que está sometiendo a su conocimiento, es decir, un juez, quien tiene competencia para atender este tipo de controversias. El juicio es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces. Jurisdicción disciplinaria. Esta es la que se practica dentro del campo de las funciones administrativas normales. Cuando un funcionario o empleado público que ejerce un cargo que conlleva cierta autoridad aplica una sanción con base legal, ya sea un particular administrado por el cumplimiento de leyes administrativas como podrían ser las contempladas en el Código de Salud, o bien a un empleado público o un subordinado que de una u otra manera ha dejado de cumplir con las funciones a las que ha quedado comprometido en virtud de la relación de trabajo que tiene con una entidad o institución del Estado. Finalmente arribamos a la que motiva esta conversación, este conversatorio, que es la jurisdicción voluntaria. Esta jurisdicción tiene su origen en el digesto del derecho romano y se aplica a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición de partes, tal como lo contempla el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 401, y en los cuales la decisión de un juez no causa perjuicio a persona conocida. Esta jurisdicción se caracteriza porque no existe un conflicto establecido
es decir, hay un acuerdo de voluntades entre los promovientes involucrados. ¿Qué es jurisdicción voluntaria? Es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica de trascendencia social en beneficio del o de los participantes, mientras no surja una cuestión litigiosa o una controversia. En conclusión, podemos decir que es la jurisdicción voluntaria una serie de procedimientos reconocidos y amparados en la ley en los que no hay litis y que de manera potestativa, a requerimiento del o los promovientes, pueden tramitarse en forma judicial o notarial. Son los casos que están previstos en el Código Procesal Civil y Mercantil del artículo 401 en adelante, y en la ley, en el decreto 54-77 del Congreso de la República, que ahorita vamos a ver ese nombrecito que es un poquito largo, es más conocido como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, aunque no es el nombre correcto. Los antecedentes de la jurisdicción voluntaria en Guatemala. En 1964 entra en vigencia, el 1 de junio para ser exactos, el Código Procesal Civil y Mercantil. Y en este código inicialmente se estableció que 3 eran los asuntos que podían ser conocidos y resueltos ante notario. Siendo importante en este momento indicar que la posibilidad o la facultad o la función que se le confiere al notario de conocer en jurisdicción voluntaria sede notarial es una válvula que permite descargar el exceso de carga que siempre han tenido los órganos jurisdiccionales. Los colegas que han tenido la necesidad de gestionar un proceso de estos en sede judicial no me dejarán mentir, que es bien complicado lograr que los procesos lleven un ritmo que permita satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Estos procesos que inicialmente permitió el Código Procesal Civil y Mercantil diligenciar en sede notarial era el proceso sucesorio, en sus dos presentaciones o formas de sucederse, que son testamentario y la sucesión intestada, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Es importante indicar que en 1977 se realiza en Guatemala el 14º Congreso de Notariado Latino, siendo el presidente de Guatemala en aquel entonces el general Shelley Eugenio Lauger García, y en este evento, dentro del desarrollo del mismo, se propone la ampliación de las funciones del notario dentro de la jurisdicción voluntaria. Es indispensable indicar que el proyecto de esta ley fue a instancias del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que en 1974 encarga al doctor Mario Aguirre Godoy la redacción del anteproyecto o proyecto de ley. Y el doctor Aguirre Godoy lo presenta el 2 de diciembre de 1974. Y ustedes lo ven, no es sino hasta 2 años y casi 3 que finalmente se promulga y entra en vigencia el mismo. El proyecto original comprendía un mayor número de asuntos de los que finalmente fueron aprobados por el Congreso de la República, entre los cuales no fueron incluidos en la ley, en este decreto, el divorcio voluntario y la titulación supletoria. Esta última tramitación, esta última diligencia siempre es voluntaria, pero se tramita en sede judicial y fue regulada en el decreto 49-79 del Congreso de la República. Y en 1983, durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores, se promulga el decreto ley 125-83 que regula la rectificación de área de bien inmueble urbano. Esa fue la última ley que incluyó la posibilidad de gestionar este tipo de trámites en sede notarial. La jurisdicción voluntaria se rige por principios fundamentales.
y que están recogidos cabalmente en el decreto 54-77, en los primeros artículos de la, perdón, un poco de zancudos, en el principio de consentimiento unánime, el artículo 1 del citado decreto, y comprende, implica este principio que no existe litis, por lo menos inicialmente, aunque de la gestión del procedimiento puede derivarse litis o establecerse un pleito o la controversia. Si no se cumple con este requisito de la ausencia de litis o esta ausencia se pierde a lo largo del proceso, se tornará contencioso y debe conocerlo para su solución un juez. El principio de constancia de las actuaciones y resoluciones contenido en el artículo 2 radica en que todo debe constar por escrito a través de actas notariales y resoluciones, las cuales deberán de cumplir con los requisitos legales. El principio de colaboración de las autoridades, contenido en el artículo 3. La función que ejerce el notario y para llevar a cabo sus actuaciones, resulta necesario que gocen o cuenten con la colaboración de las autoridades a efecto de poder cumplir con su cometido. De no ser así, si alguna de las autoridades que deben prestar su colaboración no lo hacen, se puede acudir al órgano jurisdiccional respectivo a efecto que se cumpla con la misma. El principio de audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Según este artículo, en su epígrafe se da audiencia al Ministerio Público. Sin embargo, desde la promulgación del decreto 40-94, que es la ley orgánica del Ministerio Público, se dio la separación de funciones. Y para el efecto, el decreto 25-97 del Congreso, en las leyes que se mencione al Ministerio Público, debe sustituirse y entenderse que corresponde a la Procuraduría General de la Nación, salvo lo referido a la ley específica de dicha institución. ¿Por qué debe darse la audiencia a la Procuraduría General de la Nación? En un primer caso es por imperativo de la ley, que así lo manda o determina. Esto es debido a que la Procuraduría General de la Nación representa los intereses del Estado y por ende de la colectividad, por el interés público que debe ser preservado. Y adicionalmente en aquellos casos en los cuales no hay una obligación de consultar a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación, se mantiene la posibilidad de hacerlo a criterio del notario, por lo que esa institución debe pronunciarse. También es importante señalar que la Procuraduría General de la Nación está llamada a velar por preservar los intereses de los ausentes, de los menores y de los incapaces que adolezcan de una representación adecuada que tienda a la preservación de sus derechos. El principio que establece el ámbito de aplicación de la ley y la opción al trámite. Esta está contenida en el artículo 5 y dice que los asuntos de jurisdicción voluntaria pueden ser tramitados ante el juez o ante el notario. Esto implica necesariamente la voluntariedad de nuestros clientes, que decidirán si, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, desean que se ventile ante un juez o en sede notarial. El principio de inscripción en los registros. Principio contenido en el artículo 6. Los asuntos de jurisdicción voluntaria, al concluir, para que surta efecto legal, darles certeza, validez y permanencia, deberán ser inscritos en los registros respectivos. Esencialmente, un alto porcentaje de los trámites de jurisdicción voluntaria se refieren o relacionan con la sucesión intestada. Ese es un alto porcentaje de los casos o expedientes que se conocen en la Dirección de Procuraduría de la Procuraduría General de la Nación. Y como ese es solo para citar un ejemplo, pero igualmente cuando se trata de asientos extemporáneos, reposiciones de partidas, rectificaciones, pues necesariamente para dotar de todos estos elementos deben de presentarse ante el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y finalmente el principio de remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Se debe remitir al Archivo General de Protocolos para su archivo y preservación.
que es importante tener en cuenta que los archivos representan la memoria histórica de una sociedad. Lamentablemente en nuestro país no siempre se cumple con ese cometido y lamentablemente muchos archivos que contienen documentos que nos pueden en un momento determinado ayudar a reconstruir o a construir la memoria de este país, pues se han perdido. ¿Cuáles son los expedientes conocidos por la Procuraduría General de la Nación a través de la Dirección de Procuraduría y en las sedes regionales? Que eso es importante decirles que no existe un criterio que defina una competencia territorial de los casos. Por esa razón se tramitan igualmente aquí en la sede central de la Procuraduría o en la delegación, en las delegaciones que funcionan en los departamentos de la República. Estos procesos son los procesos sucesorios, que pueden ser testamentarios o intestados, la rectificación de partidas, de partida de nacimiento, de defunción, de matrimonio, unión de hecho, extranjero domiciliado y persona jurídica. La reposición de partidas, en los mismos casos, nacimiento, defunción, matrimonio, unión de hecho, extranjero domiciliado y persona jurídica. El asiento extemporáneo de las partidas, nacimiento, defunción, matrimonio y persona jurídica. La titulación supletoria, que es un trámite judicial, pero que siendo diligencias voluntarias inicialmente, su gestión de inicio se hace ante un órgano jurisdiccional, específicamente un juzgado de primera instancia del ramo civil del territorio donde se encuentra ubicado el predio o terreno que se pretende titular y que carece de inscripción en los registros de la propiedad. Cuando ya se ha cumplido un cierto número de fases del proceso, el juzgado que conoce debe de remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación, sede central o las delegaciones departamentales para que se verifique si se han cumplido y se dan todos los requisitos que la ley esta de titulación supletoria establece para conseguir la finalidad del mismo. Se conoce declaratoria de interdicción, declaratoria de ausencia, declaratoria de muerte presunta, y como al igual que en el caso de la titulación supletoria, la Procuraduría debe pronunciarse acerca de si se han cumplido y se dan los presupuestos que la ley establece para que tenga una resolución que respete los derechos de las personas que están involucradas o inmersas en estas situaciones previstas por nuestro ordenamiento civil. La rectificación de área de bien inmueble urbano. Este procedimiento está establecido en el decreto ley 125-83 y tiene la posibilidad de gestionarse en sede notarial. Y que en caso de surgir alguna controversia, litis o pleito entre la persona que pretende rectificar y alguno de los colindantes del bien inmueble que se pretende rectificar, hay que apuntar, es importante que esta rectificación de área de bien inmueble urbano es solo para aquellos casos en los que el bien presenta un área inscrita y en la realidad tiene un área menor. No funciona para cuando hay excesos, ya que eso se regula en la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551. La localización y desmembración de derechos sobre bienes inmuebles proindivisos. Aquí también son diligencias voluntarias que se gestionan en sede judicial y que debe de remitirse el expediente en el momento en que la ley lo establece para que Procuraduría General de la Nación verifique si se están cumpliendo pues, todos los requisitos de ley y si no se ven afectados requisitos de la nación o requisitos de particulares por ausencia de algunas nuevamente requisitos establecidos en la ley. La disposición y gravamen de bienes de menores ausentes e incapaces. Recuérdense que
parte del propósito del Estado es dotar de seguridad jurídica y de preservar los derechos de personas que en algún momento determinado carecen de una representación adecuada, que persigue cabalmente preservar los derechos que la ley les ha otorgado, la tutela y la protutela, y finalmente el patrimonio familiar. Ese es el contenido de una breve aproximación a lo que es jurisdicción voluntaria, y cómo se gestiona esto en las diferentes sedes según sea la probabilidad o la alternativa que la ley les otorga, que puede ser en sede judicial o en sede notarial, con la ventaja que la sede notarial tiende a ser bastante más ágil y por ello coadyuva a que los derechos de las personas sean preservados, tal cual es el propósito de estas leyes. Vamos a cambiar de presentación para... Vamos a... Un segundito, se lo vamos a encontrar. Y a veces es un poco complicado, pero ya estamos. Bueno, dentro del proceso de gestión de los expedientes de jurisdicción voluntaria, resulta importante señalar que en algunas ocasiones se da el incumplimiento de requisitos establecidos en la ley y en algunos casos se pretenden obtener declaraciones que no tienen un fundamento debido por parte de los notarios que rigen o se desempeñan como notarios directores en los casos de jurisdicción voluntaria. Empezamos, y como les hice mención previamente, un alto porcentaje del trabajo que recibe Procuraduría General de la Nación a través de la Dirección de Procuraduría se refiere a procesos sucesorios, esencialmente los procesos intestados. Esto deriva, a mi criterio y sin ánimo de ser demasiado exigente o tal vez en algún momento peyorativo, es porque el ciudadano guatemalteco no está acostumbrado a mantener en orden sobre todo el tema patrimonial, que luego genera muchos conflictos, muchas vicisitudes, porque también no habremos de dejar de lado que el guatemalteco tiene una característica que popularmente se dice: somos muy dejados. No, ahí lo arreglo después, y cuando uno viene a sentir, las cosas pasan. La gente fallece y las situaciones quedan en el limbo legal. Y recordemos que uno de los principios del derecho sucesorio es que no debe haber patrimonio alguno que carezca de persona que lo represente o que lo titule, pues estos patrimonios tienen derechos y obligaciones que deben ser ejercitados o ejercidos, y obligaciones que deben ser debidamente cumplidas. De no ser así, esto se generaría de alguna manera un caos jurídico que poco contribuiría a mantener una paz y un orden social. Ya ven que en esos temas de herencias y sucesiones se conoce lo mejor y lo no tan bueno de las personas, del ser humano. En ese sentido, pues, el Código Civil en su artículo 917 establece que la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento,
y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Es necesario indicar que los derechos que se extinguen con la muerte son los derechos personalísimos. A manera de ejemplo, el derecho de alimentos. Y ese se extingue con la muerte de la persona. La sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria es la que se rige por la manifestación expresa del autor de la herencia, el causante, quien para el efecto ha otorgado oportunamente un testamento en el que ha dispuesto cuál es su última voluntad y la forma como serán asignados sus bienes. La sucesión intestada es aquella en la que el causante de la herencia, el titular del patrimonio de la mortual, por uno u otro motivo, no otorgó testamento, o habiéndolo otorgado, este resulta inválido por adolecer de alguno de los requisitos establecidos en el Código de Notariado, en el Código Civil, que establece cuáles son los requisitos que debe de cumplirse para que un testamento tenga la validez que se persigue. En tal virtud y ante la necesidad de que ese patrimonio no quede carente de una persona o de personas que lo titulen y hagan valer los derechos que corresponden y las obligaciones que igualmente corresponden, es que la ley ha creado el mecanismo a través del cual define quiénes son los que tienen derecho a la sucesión, y para ello debemos estar a lo que establecen los artículos 1074 y 1078 del Código Civil, que establecen cuándo sucede una y cuáles son los órdenes en los que se llama la sucesión intestada. La sucesión mixta es una combinación, obviamente, de las dos anteriores, en la cual solo una parte de la masa hereditaria ha sido objeto de disposición testamentaria y no se ha dejado instituido heredero universal. En tal virtud, al resto de la masa hereditaria que no quedó establecida en el testamento, cuál sería su destino o su asignación o afectación, se le aplica la sucesión intestada prevista en el Código Civil. Ahora vamos a una parte de la experiencia que desde la óptica y perspectiva de la Dirección de Procuraduría, de la Procuraduría General de la Nación encargada de conocer de los procesos sucesorios que, como les reitero, sobre todo el intestado es un muy alto porcentaje del trabajo que tiene la Dirección de Procuraduría. Se presentan incorrecciones, se presentan errores u omisiones que dan lugar a que en el análisis y gestión de los procesos sometidos a conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, previo a manifestar en sentido, opinar, sentido positivo o negativo, si no resultara procedente los procesos sucesorios, se van presentando. Dentro del proceso sucesorio testamentario, ustedes bien saben que usualmente usamos un nombre y un apellido, dos nombres y un apellido, un nombre y los dos apellidos, o a veces usamos nombres o apellidos que no nos corresponden. Y dentro del proceso sucesorio testamentario, cuando la persona titular del patrimonio que ha de sucederse se identificó con nombres incompletos o distintos a aquel que le corresponde según los atestados de los registros civiles, del registro civil, debe necesariamente acompañarse una certificación, por hoy es certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas, en los cuales conste los diversos nombres con los cuales el causante se ha identificado durante su vida. Eso es muy importante porque
conduce a dotar a este proceso de un mayor grado de seguridad jurídica. Otro requisito que muchas veces o en un número considerable no es cumplido por parte del notario director es que no obra la razón de la inscripción, no obra dentro del expediente la razón de la inscripción del testamento en el registro de la propiedad. Esto es para que en un momento determinado, si alguno de los que pudieran tener derecho a la sucesión de la que se trate, radicasen algún tipo o radicasen un proceso sucesorio intestado, desconociendo que el causante sí otorgó disposición testamentaria. Entonces, recuérdense que de los pasos, de los requisitos que debe cumplirse dentro de los diversos procesos es solicitar informes a los registros de la propiedad sobre si la persona otorgó o no otorgó disposición testamentaria que se le haya hecho saber a dichos registros. Otra incorrección que se presenta es que no consta en el acta notarial de junta de herederos que se dio lectura al testamento. Este es un requisito indispensable porque de la lectura de la disposición testamentaria, la persona que está llamada a la sucesión podrá decidir si acepta o no la herencia que le está siendo ofrecida. El acta notarial de inventario, otro de las incorrecciones es aquella que sucede cuando el acta notarial de inventario no contiene todos los bienes descritos en el testamento. Esto puede deberse a muchas circunstancias o algunas circunstancias. Recordémonos que el testamento es un acto personalísimo de la persona del causante, por medio del cual esa persona, ese causante, va a decidir a quiénes les va a ofrecer esa sucesión testamentaria. Recordemos que no hay obligación de aceptar, esencialmente no hay obligación de aceptar una herencia. Y es que también, como les digo, si bien es cierto, es una disposición testamentaria, esa disposición no es un obstáculo para que la persona, por las razones que considere necesarias, disponga de esos bienes que en su momento pertenecían a ese patrimonio. Por necesidad, por alguna otra circunstancia, lo vendió. Y si bien es cierto, quedó contenida en el testamento, ya al momento de ejecutar, de proceder a la fase de ejecución del testamento, ya no pertenecía a ese patrimonio del cual ya se había dispuesto. La siguiente afirmación también dice: no se acredita que el causante dispuso de algunos bienes descritos en el testamento. Es importante aportar, esencialmente van a ser bienes inmuebles. Ahí en estos casos hay que acompañar en el expediente las certificaciones de los registros de la propiedad en los cuales se acredita, se establece que la persona dispuso de dichos bienes aun y cuando ya había dispuesto la forma de distribución para el momento en el que pues falleciera la persona. Por otra parte, no se pronuncian todos los instituidos como herederos o como legatarios en el testamento. Entonces, recordémonos que eso es muy importante porque en realidad hasta ese momento de la sucesión, lo que se da es una delación, es un ofrecimiento de una masa hereditaria a las personas que el causante determinó y que no están obligadas a aceptarlo, pues tienen la facultad de renunciar o de aceptarlo. Ahora pasamos a las incorrecciones o bien omisiones que se cometen, pero dentro del proceso sucesorio intestado. Recuérdense que en el sucesorio testamentario, en el testamento, cuando el testador concurre o acude a los servicios del notario, él lo identifica, da fe de la presencia, del hecho de encontrarse a consideración del notario en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Y entonces no es necesario acreditar la existencia de la persona del testador.
A diferencia del proceso sucesorio intestado, pues acá sí es indispensable primero acreditar que la persona a quien se pretende suceder en un patrimonio tenía una existencia real y cierta. Y eso no se puede acreditar más que con el certificado de la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento del causante. Otra de las omisiones que se dan con bastante frecuencia en la gestión de este tipo de procesos es que no se cumple con lo establecido en el artículo 478 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que debe acreditarse el interés de la persona en la mortual y hacerle saber al notario para que conste en el acta que si tiene o no conocimiento de la existencia de más personas que en un momento determinado por vínculos de filiación o parentesco pudieran tener interés en este tipo de, en este proceso, en el proceso sucesorio intestado. Pues podría ser que el causante no haya procreado hijos, que no se haya casado y entonces allí pues hay, recordando que el primer orden de llamamiento es el cónyuge que sobrevive y los hijos, tanto los propios biológicamente hablando o los adoptados que tienen igualdad de derechos. Otra omisión que se produce con bastante frecuencia es que no se acompaña el certificado de nacimiento y o de matrimonio para probar la filiación o el parentesco de los presuntos herederos con el causante. Aquí también se presentan algunas otras vicisitudes que se derivan y no necesariamente las personas que en un momento determinado se desempeñaron como registradores civiles de las municipalidades, cuando eran estas las instituciones las que tenían a su cargo y bajo su responsabilidad registrar los actos del estado civil de las personas y que no se consignaban los nombres completos, no se consignaban los nombres como correspondía o simplemente se equivocaban y realizaban enmendaduras y no las salvaban, lo cual da lugar a que esas partidas pues no tuvieran validez. O en algunos casos, los registradores civiles no firmaban los libros. Recuérdense que ese es precisamente el requisito que habilita la validez de tales documentos. Por otra parte, derivado de lo mismo, de esa falta de idoneidad de algunos registradores o de personas que se desempeñaron como registradores civiles de las municipalidades, cuando, reitero, eran esas instituciones las que tenían bajo su responsabilidad el manejo de los registros civiles, es que no se acepta la identificación de tercero para probar la afiliación. Ese criterio de no aceptar la identificación de tercero, pues tiene como fundamento los preceptos contenidos en el artículo 7 del Código Civil, que dice que el cambio de nombre o la identificación de persona y la notoriedad no modifican el estado civil de las personas, es decir, no se puede acreditar filiación con una identificación de tercero. Además, porque como una consideración muy personal, a mí me parece que la identificación de tercero equivale como cuando uno es un traje hecho a la medida. Recordémonos que es un tercero el que identifica a otra persona, no es una declaración de voluntad de la persona que ha tenido o ha utilizado nombres diversos a través de su vida. Entonces, cuando al notario se le pide que consigne un listado, o sí que se consigne una serie de combinaciones de nombre, normalmente siempre va a ir aquel que requerimos o necesitamos para determinado propósito. Hay otra situación que se presenta con alguna frecuencia, es
que no siempre el testador o el causante va a ser de conocimiento de su círculo más próximo que dispuso de su patrimonio otorgando un testamento. Entonces, al desconocer si la persona titular de un patrimonio otorgó o no disposición de última voluntad, lo que se hace inicialmente es radicar un proceso sucesorio intestado, sea judicial o extrajudicial o notarial. Entonces, se han publicado los edictos y de los informes de los registros se deriva que si el notario cumplió con su obligación de dar el aviso a dichas instituciones registrales que cualquier persona otorgó una disposición testamentaria, entonces lo que procede es, ante la existencia del testamento, que este tiene una prevalencia sobre la sucesión intestada, porque aquella es la expresión de la voluntad del titular de ese patrimonio. En cuanto a que la sucesión intestada, pues es por voluntad de la ley que ya estableció cuáles son los órdenes de llamamiento para la sucesión. Los orden que se encuentra contenido en el artículo 1078 del Código Civil. También se presentan incorrecciones u omisiones que son comunes a ambos procesos. Y sucede también derivado de la utilización de nombres diversos por parte del causante. Entonces, en los informes de los registros de la propiedad, en el acuse de recibo del registro de procesos sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y en el edicto publicado no constan todos los nombres con los que se identifica el causante, lo cual llama a que de alguna manera u otra no se cumpla con el propósito de brindar seguridad y certeza jurídica a los procesos sucesorios. Tampoco, bueno, se da la omisión de no acompañar al expediente el certificado de defunción cuando un heredero ha fallecido antes que se verifique la sucesión. Y esta noticia de que un heredero sea llamado por el testador o por la ley ha fallecido, pues puede en un momento determinado obstaculizar el derecho de representación que pudieran tener personas con cierto vínculo o determinado vínculo con la persona que ha fallecido. Otra circunstancia que se presenta con alguna frecuencia es que no coincide el lugar, la fecha y la hora de la celebración de la Junta de Herederos consignada en el edicto publicado con la que quedó establecida en el acta notarial de Junta de Herederos. Eso volvemos a señalar que incide en que no dota de la seguridad jurídica y la certeza jurídica que se requiere para este tipo de procesos, de procedimientos de jurisdicción voluntaria. Pues puede hacer que se haga de alguna manera con un cierto dolo, que persiga dejar por fuera de la sucesión a una determinada persona por distintas motivaciones. Como ustedes bien saben, se puede gestionar procesos sucesorios múltiples. Volvemos a la misma causa que indicaba hace unos momentos, en que los guatemaltecos no tenemos la cultura de mantener en orden los saberes patrimoniales y algunas otras cuestiones. Somos, como se dice, lo reitero popularmente, muy dejados. De hecho, se dan cuenta ustedes que en el asentamiento, en el registro ahora de los nacimientos de las personas, la ley señala un plazo en el que debe de cumplirse con esto, y muchas veces, a veces por trabajo, a veces por diversas razones no se hace en el tiempo, a veces pasa más tiempo del debido, o va solo la mamá a la inscripción del niño recién nacido y el papá va después. Ustedes saben que la vida es incierta, nadie la tiene asegurada, y de un momento a otro cualquiera puede
fallecer o desaparecer y no va a haber un reconocimiento para aquel niño. Entonces, por eso es importante que se pueda cumplir con eso. Y le decía, en los procesos sucesorios múltiples no se facciona, autoriza y acompaña un acta de inventario por cada causante. Si son dos, pues obviamente deberán de faccionarse, autorizarse y acompañarse al expediente un acta por cada persona. Cuando se hace valer el derecho a gananciales, no se hace la deducción correspondiente en el acta de inventario, ni acompañan certificación del registro de la propiedad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces no conocemos que tenemos derechos y algunas otras veces, aún conociéndolo, no se sabe de qué manera hacer valer al derecho. Recordémonos que el régimen económico del matrimonio, la comunidad de gananciales, establece que todo lo habido o lo adquirido durante la vigencia del matrimonio, si es este el régimen, al momento de extinguirse el vínculo matrimonial por la razón que sea, sea por divorcio o sea por fallecimiento de uno de los cónyuges, lo que se adquirió durante el matrimonio debe de dividirse por mitad. Entonces, a eso se hace la referencia que al practicarse, si la persona, del cónyuge sobreviviente, hizo valer los gananciales, debe de indicarse, debe deducirse de la totalidad de los derechos, del monto económico al que ascienden los derechos de ese patrimonio, la deducción correspondiente, lo cual obviamente va a incidir en el monto al que asciende el pago de impuestos que debe de hacerse. Y cuando se habla de que no se acompaña certificación del registro de la propiedad es porque la forma de hacer valer los gananciales es que en el momento en que se adquiere una propiedad esta propiedad sobre inmuebles consta que es nada más uno de los cónyuges quien lo adquiere, a cada inscripción de este tipo debe de acompañarse también para que conste que esa propiedad está sometida al régimen de comunidad de gananciales. Otra omisión que se presenta con alguna frecuencia es que para establecer el valor de los bienes, muebles o inmuebles esencialmente son inmuebles, que conforman un haber patrimonial, debe de realizarse un avalúo por parte de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí hay dos opciones. Una certificación de la matrícula fiscal, en la cual consta el valor del bien, o la resolución, como ya indiqué, que aprueba el avalúo practicado a los bienes inmuebles que conforman parte de ese haber patrimonial. Hay algunas otras, otro omiso o incorrección en la que se incurre con frecuencia es que por diversos intereses personales, a veces económicos, no hay una buena relación entre las personas que pueden tener interés en una mortual, en una herencia, y se pueden radicar dos procesos sucesorios normalmente intestados. Una persona lo radica, una o más personas lo radican por su cuenta y no es dable porque no contribuye a la seguridad jurídica y a la certeza jurídica la existencia de múltiples procesos sucesorios sobre una misma herencia. Entonces, la entidad o la instancia encargada, que es el registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, cuando se presenta el aviso del segundo proceso, vamos a llamarlo de esa manera, al verificar en los registros que ya hay uno radicado, debe negar la inscripción del nuevo proceso. Y ese es el filtro más importante para determinar que no haya duplicidad o multiplicidad en los procesos sucesorios.
y en ese caso, por ley, lo que corresponde es la acumulación de dos o más procesos que puedan llegar a existir de la herencia de de un mismo causante. Entonces, no se acompaña y tampoco se acompaña el expediente que se acumula al preexistente. Entonces, esa es otra incorrección en la que se incide con bastante frecuencia. Otra omisión es que no se acredita el derecho de representación que se hace valer. Recuérdense que en un momento determinado, por fallecimiento o por falta de interés en una mortual, los hijos pueden tener derecho a representar al llamado inicial a la sucesión hereditaria. Por otra parte, y bueno, otra incorrección que se presenta, no con tanta frecuencia, pero sí se presenta, es que no puede declararse derecho a gananciales si el régimen es de comunidad absoluta. Recordemos que por este régimen de comunidad absoluta se genera una copropiedad sobre los bienes, pues los bienes que se tenían y los que se adquieren durante el matrimonio pasan a formar una sola masa, una sola propiedad. Entonces no es dable pedir que se declaren gananciales cuando el régimen es de comunidad absoluta. Las actas de junta de herederos y de inventario no están firmadas por los comparecientes. Recuérdense que el notario, en el ejercicio de la función que le es atribuida por la ley, lo que hace es constar que lo escrito en un instrumento de esta naturaleza es lo que han expresado los requirentes o comparecientes. Es necesario, sobre todo la de inventario, que por ley la persona que está pidiendo que se practique el inventario de los bienes que conforman la mortual lo hace bajo juramento. Es decir, contiene una declaración de voluntad y la persona está debidamente advertida que si lo expresado y que consta en esa acta no es cierto, pues quedará sujeto a las probables responsabilidades legales que se puedan derivar de esa falta de verdad. Se da otra situación en la gestión de este tipo de procesos, en el sentido que por diferencias con el notario, en algunas ocasiones se decide cambiar de notario director del proceso. Y este cambio debe constar en un acta notarial y de ese cambio se debe dar un aviso al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia para que se haga constar que a partir de la fecha en la que se decidió el cambio de notario, se tenga cabalmente inscrito y registrado que hubo una sustitución notarial. Como siempre, estos requisitos, estas acciones van encaminadas a mantener o bien a dotar de lo que tantas veces he dicho en esta exposición, la seguridad jurídica y la certeza que se persigue a través de estos procesos. Luego se dan algunas circunstancias que, por ejemplo, bien sea en el momento de la celebración de la Junta de Herederos o antes de la celebración de la Junta de Herederos en escritura pública, uno de los herederos renuncia a su derecho hereditario, pero se hace de una manera incorrecta cuando se dice que renuncia a favor de un tercero. Podría ser la mamá, otro hermano o alguna persona llamada a la sucesión hereditaria. Recordémonos que la renuncia, el efecto es que el derecho al cual se está renunciando debe acrecentar o acrecer el derecho de los demás. Si eran 4 los llamados, si uno renuncia, van a pasar a ser 3. No se puede renunciar en favor de una persona determinada. Muy relacionado a ello es el siguiente ítem. Si el heredero renuncia y cede su derecho, deberá aclarar su postura.
porque no se puede ceder un derecho al que ya renuncié. Ese es el orden en el que debe procederse si esa es la intención. Que si renuncio ya no tengo un derecho que ceder. Entonces, por eso es que si así se consigna en escritura pública o en el acta o en la junta de herederos que se hace constar en un acta, se debe aclarar esa situación. Luego, como recuérdense que la ley prevé la posibilidad de cambiar la vía de tramitación o el procedimiento de notarial a judicial con que quede plasmada la intención de una de esas, de las personas, es suficiente para que se cambie de vía notarial a vía judicial. Ahora, si se inició en vía judicial, la ley sí exige que todos los llamados a la sucesión estén de acuerdo para trasladarlo de la vía judicial o jurisdiccional a la vía notarial. Entonces, de ese cambio de vía hay que darle el aviso correspondiente al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Luego, dentro de esta misma gestión de estos expedientes en jurisdicción voluntaria, hay pretensiones que no tienen un fundamento. En los procesos intestados no se puede declarar heredero a una persona, a un cesionario, a un acreedor o a un comprador de derechos hereditarios. Se declarará heredero a la persona que por ley corresponde y quien obtuvo a título de cesión, de compraventa o acreeduría del derecho de heredar, lo deberá hacer valer con el documento que acredita ese derecho precisamente al momento de registrar los bienes que integran la mortuaria o la herencia. Pero no se puede declarar heredero a un cesionario, acreedor o comprador de derechos hereditarios. Por otra parte, derivado de esa circunstancia que hemos hecho referencia en forma abundante en esta exposición, en cuanto a que por errores atribuibles al registro de la propiedad, del registro civil, perdón, o porque al comparecer a inscribir a una persona, el nacimiento de una persona, no se utilizó el nombre completo, o la persona que encargada de consignar esos datos no lo hizo adecuadamente, no se logra probar la filiación. Entonces, a veces no se puede de ninguna manera probar la filiación y entonces las personas consideran que para no entorpecer la tramitación de estos expedientes van a renunciar a su derecho. Pero recordemos que el derecho a la sucesión intestada se deriva precisamente de ese vínculo entre el causante y el llamado a la herencia. Si no logro probar la afiliación, no puedo renunciar a un derecho que en ley no me corresponde porque no acredité que es el vínculo que me habilitaba a obtener ese derecho. Esa es una situación que se presenta con bastante frecuencia, como les reitero, sea porque la persona encargada de asentar las partidas en su momento no lo hizo adecuadamente, o porque la persona que compareció a inscribir el nacimiento de una persona no expresó con propiedad y con claridad cuál era el nombre de los padres. Entonces, muchas veces no se logra acreditar esa afiliación y ese derecho. Se no puede dejarse fuera un heredero por el hecho de haber fallecido con posterioridad al causante. Eso no se puede dejársele fuera a una persona que falleció sin que se haya llevado a cabo la sucesión hereditaria, porque esta persona fallecida que era heredero puede tener hijos o alguna otra persona con derecho a
suceder en representación. Y nuevamente reiterar el ítem que no se debe declarar gananciales si el régimen es comunidad absoluta, porque pues por los preceptos de la ley son excluyentes, porque generan situaciones jurídicas diferentes. Hay otras situaciones que son bastante contradictorias. No se conoce la ampliación del auto. Eso en sede administrativa de Procuraduría General de la Nación, no se conoce de la ampliación del auto ni del inventario una vez existe autodeclaratoria de herederos, porque el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la Procuraduría puede pronunciarse hasta antes que se dicte el auto que declara herederos. Después de esa declaratoria, de ese auto declaratorio de herederos, la Procuraduría tiene vedado por imperativo de la ley manifestarse al respecto. Otra circunstancia que se da con alguna frecuencia es que dentro de las disposiciones testamentarias quedaron algunos bienes, algunos derechos que no se contaban al momento de la radicación o de la disposición testamentaria por parte del titular, si éste estableció la figura de heredero universal. Y la figura de heredero universal tiene el derecho de suceder en los bienes presentes y futuros, y por supuesto también de las obligaciones. En ese sentido, pues, una vez que hay instituido heredero universal y surgieren otros derechos, es a este instituido como heredero universal a que le corresponden dichos bienes. Hay ciertas diligencias en las que no se conoce el fondo del asunto. El cambio de nombre, la cancelación de partida, la identificación de persona o tercero, reposición de folios en inscripción del registro de la propiedad, rectificación de inscripción en DIGECAM, de la Dirección General de Armas y Municiones, de control de armas y municiones, que es una dependencia del Ministerio de la Defensa. No son, y de todas aquellas gestiones que no estén contempladas en el decreto 54-77 del Congreso de la República, pues la ley no exige que la Procuraduría General de la Nación se manifieste al respecto. Bueno, luego hay también algunas situaciones que es importante conocerlas y que a veces cuesta un poco que los notarios las atiendan. La Procuraduría General de la Nación, con el afán de facilitar la gestión de los expedientes, tanto para los notarios directores de los procesos como para la misma institución, pide que se llene lo que le hemos llamado popularmente un checklist, que es una lista de requisitos que debe llenar un expediente para que la gestión a nivel administrativo de la Procuraduría sea lo más pronta y rápida posible, valga la redundancia. Pero muchas veces hay algunos colegas que no están muy de acuerdo con esta situación y se generan algunas controversias. Ese checklist o listado de requisitos obligatorios está disponible en la página web de la Procuraduría. No es demasiado complicado, no piden ninguna cosa que no esté fundamentada en ley. Y bueno, hay otras cuestiones ya más de forma, como presentarlo en un folder con gancho y con una foliado cronológica, en forma cronológica y con tinta indeleble, porque recordémonos que pues, son expedientes que persiguen dotar de seguridad y certeza jurídica a las gestiones que se realizan y que se contienen en dichos procesos. Y lamentablemente en algunos casos cuando nos hemos encontrado con que se sustituyen hojas, se cambian por otras, y eso pues va en contra de los propósitos de gestionar estos expedientes. Este otro ítem también está relacionado a que la Procuraduría General de la Nación no está obligada a emitir una opinión sobre el fondo del asunto si la ley
no lo estipula y no lo exige. También es importante indicar en atención a la especialización de las leyes y del derecho, a partir de la vigencia de la Ley para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, todos aquellos casos de jurisdicción voluntaria que están relacionados precisamente con niños, niñas y niños y adolescentes, la Dirección de Procuraduría recibe estos expedientes, pero no los gestiona esta dirección, sino que se remiten a la Dirección de Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, como le digo, según lo establecido por la literal D del artículo 108 de la Ley para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en el entendido que en estos casos lo que debe prevalecer es el bienestar, el interés superior del niño. Otra circunstancia es que la Procuraduría General de la Nación, para un mejor análisis y certeza jurídica en la emisión de opiniones y providencias, está facultada para solicitar la presentación de cualquier medio de prueba adicional a los establecidos en los lineamientos que establecen las leyes. Y eso está contemplado en los artículos 3, en el artículo 3 del decreto 54-77 del Congreso de la República, 126, 127 y 492 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otra nota importante es que se aceptarán diligencias de jurisdicción voluntaria y procesos sucesorios múltiples, siempre que exista alguna relación de causalidad entre bienes causantes, personas, interés u otras similares. Y aquí hay una cuestión muy importante. Si el notario director de un proceso no está de acuerdo con la opinión o la providencia emitida por la Procuraduría General de la Nación, podrá proceder de conformidad con lo que establecen los artículos 4 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, el famoso decreto 54-77, y el artículo 493 del Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a acudir al juez para que sea este el que decida y dilucide la inconformidad del notario director. De esta manera concluyo mi intervención. Les agradezco profundamente la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y quedo a la disposición de los amigos de la asociación que me ha invitado a esta exposición para las preguntas que los participantes tengan que dirigir. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a su persona, licenciado. Ha sido un verdadero gusto haber compartido con su persona. En ese sentido, pues entrando al segmento de preguntas y respuestas, acá en la plataforma de Zoom, pues por el momento no tenemos, bien, perdón, tenemos preguntas. Esta nos la hace Edwin Pivaral. No, perdón, nos la hace Pamela Santizo, perdón. Buenas noches, licenciado. Al momento de ingresar un expediente a la Procuraduría General de la Nación para emitir opinión sobre un proceso sucesorio intestado extrajudicial, este fue radicado por un cesionario de derechos hereditarios, a quien declara como heredero, en este caso la Procuraduría General de la Nación, ¿al cedente o al cesionario? Al cedente. Al cedente, porque hay que recordar que lo que está cediendo o vendiendo son los bienes que integran ese patrimonio. No está cediendo o vendiendo la calidad de heredero, porque este es un derecho personalísimo que se deriva del vínculo que existe entre el causante y la persona a quien la ley llama a suceder a aquel, en el caso de la sucesión intestada. Nos pregunta también Pamela Santizo. Quisiera saber también en el caso de que la causante de un proceso sucesorio intestado estaba casada, pero no se ha iniciado su proceso y el cónyuge supérstite acaba de fallecer, él tenía hijos que no eran hijos de la causante. ¿Puede pretender heredar lo que le correspondía al esposo? Si no se ha disuelto el vínculo conyugal por divorcio, si no se había disuelto al momento, entiendo que el causante fallece, tenía un vínculo matrimonial que subsistía a ese momento del fallecimiento.
y también había hijos del causante que no eran de este matrimonio. Eso es lo que entiendo. Y si ella puede pretender hacer valer su derecho derivado del vínculo conyugal, sí lo puede porque no estaba disuelto ese vínculo. Pero no sé si entendí bien la pregunta, si no, pues quedo a la repregunta que sea necesaria. Ok, nos pregunta Carla Estrada, ¿qué se puede hacer cuando en un proceso sucesorio intestado extrajudicial triple existe uno de los causantes que no se tiene dato de su nacimiento, solo de su defunción? No hay registro de cédula ni de bautizo, ya que nació en año 1885 y a la fecha no existe ningún registro de su nacimiento, ni en la familia ni en el RENAP. Y en la Procuraduría General de la Nación se solicita el certificado de nacimiento. Lo que pasa es que ese es ahí se materializa la condición aquella que no se logra probar filiación. Al no probarse la filiación, no existe la posibilidad del surgimiento del derecho, porque recordémonos que la posibilidad de suceder a un causante viene en función del vínculo o el parentesco que exista, la filiación, el vínculo de filiación o de parentesco que exista. Si no se logra probar el vínculo con el causante o con alguno de los causantes, en este caso que me menciona que es un sucesorio triple, lamentablemente no se logra aprobar la afiliación y por lo tanto no existe la forma de acreditarle el derecho que se pretende ejercer. Continuando con el segmento de preguntas y respuestas, nos pregunta Marlene de Miguel. ¿Se pierde el derecho de representación si el supuesto heredero fallece antes que el causante? No. Es testamentario. Carla Estrada, ¿se declaran gananciales en el inventario de un proceso sucesorio doble al cónyuge que falleció después? Sí, porque le sobrevivió al causante. Nos pregunta también Pamela Santis. Los que pretenden heredar son los hijos del cónyuge, retomando a la pregunta que quedaba pendiente. Es a los hijos del cónyuge supérstite, que acaba de fallecer, pero que no eran hijos de la causante de la herencia que era la cónyuge mujer. Está bien interesante. A ver, vamos a ver. Existe el causante A. El cónyuge sobreviviente del causante A tenía hijos que no eran del causante. Así es. Pero se le declara el derecho de suceder al cónyuge sobreviviente por el hecho de haberle sobrevivido al causante. Es un tema un poco controvertido. Mi criterio es que sí, porque el derecho de los hijos no deriva del vínculo con el causante, sino del vínculo con el cónyuge sobreviviente, que fue declarada heredera del causante. Que pretenden heredar son... Muy bien, vamos a ver aquí ahora con el segmento de las preguntas con la gente que nos está haciendo preguntas desde Facebook Live. Nos pregunta Mónica Montenegro. En un proceso de sucesión intestado que data de 1985 y fue cambiado de jurisdicción voluntaria judicial, ha estado inactivo desde 1989. ¿Se puede reactivar el mismo? Sí, sí se puede. Nos pregunta también Jaime Bautista, ¿cómo hacer valer una compraventa de derechos hereditarios? ¿Cómo hacerla valer? Así es. Bueno, como él adquirió el derecho hereditario por compraventa, es decir, los bienes que corresponden a ese derecho hereditario, no la calidad de heredero, solo los bienes que puedan corresponder a ese derecho de hereditario. Entonces, debe comparecer al proceso sucesorio del que se trate para hacer valer el derecho adquirido, pero no va a ser declarado heredero, solo sobre los bienes que correspondan a ese sucesor que cedió o vendió o que perdió el derecho por acreedurías. Y
al ser el proferido el auto declaratorio de herederos, debe presentar el título que acredita cómo obtuvo ese derecho para hacerlo valer. Otra de las preguntas que pues ha sido bastante reiterativa, ¿qué pasa en aquellos casos o cuál es el criterio en aquellos casos que ya se había iniciado o se había radicado un proceso sucesorio por la vía notarial, pero el notario desaparece y ya no puede ser ubicado? Esa es una pregunta muy interesante porque no hay cómo hacerle saber al notario que se decidió sustituirle, pero no impide que se le sustituya. El problema va a ser si no hay quien entregue las actuaciones que ya se habían llevado a cabo dentro de la gestión de ese proceso sucesorio. En el campo del derecho notarial y siempre en aras de, como he indicado, dotar de un titular a un patrimonio, porque no contribuye a la certeza jurídica, ausencia de titular de un patrimonio, se pueden llegar a reponer esos autos a través de la ratificación de las declaraciones de voluntad que en su momento existieron. Claro, ahí va a entrar a tener mucha preponderancia el criterio en el caso de Procuraduría General de la Nación. No son casos muy frecuentes, de verdad no son muy frecuentes, pero debe de encontrarse la fórmula, la forma de que las cosas pasen. Como les reitero, en el afán que no haya patrimonio sin titular, que cumpla las obligaciones y que haga valer los derechos. Pero en concreto sí existe la posibilidad de hacerlo. Otra de las preguntas que nos llegan es, buenas noches, en un proceso sucesorio intestado están notificados todos los presuntos herederos, pero no se pronuncian sobre si aceptan o renuncian a la herencia. ¿Qué procede? O si se pronuncia renunciando a la misma, ¿qué procedería? Bueno, recordémonos que en ese sentido se puede dar alguna situación. Esencialmente, bueno, quiero decir, en primera instancia el artículo 1038 del Código Civil faculta a cualquiera de los presuntos herederos acudir ante el juez para que le haga saber al presunto heredero que no se ha manifestado que lo haga. Tiene un plazo para acudir ante el juez y luego el juez tiene un plazo de 30 días para que al requerimiento del juez, el presunto heredero que no se ha manifestado, precisamente se manifieste. Y si no lo hace, se tiene por aceptada la herencia. Y Otra pregunta, perdón, disculpe, licenciado, perdón. Esta facultad la puede ejercer un acreedor. Inclusive, recuérdese que se da la figura de la renuncia en fraude de acreedores. Entonces, como no se trata precisamente porque si se permitiera el dolo o la mala fe en ese tipo de situaciones, y vuelvo a insistir, la seguridad jurídica y se vería severamente afectada. No habría la confianza que debe perseguirse para que el tráfico comercial, el tráfico de bienes de inmuebles y todo esto tenga esa dotación de certeza y seguridad jurídica tan necesaria. Nadie querría hacer negocios con nadie. Por ejemplo, si yo soy heredero de un patrimonio que tiene deudas muy fuertes y yo no la quiero aceptar porque no le quiero pagar al acreedor de mi padre, voy a poner el ejemplo, puedo renunciar en acreedor del acreedor. Y eso no es dable permitirlo. Por eso también en ese caso en particular existe la facultad del acreedor de acudir para que se tenga, si aquel renunció, inclusive que se tenga por aceptada la herencia, que alcance la parte que alcance para cubrir esa acreeduría. Es de las previsiones que, como reitero, se establecen para dotar de la certeza jurídica al tráfico, no solo comercial, sino de un patrimonio, ¿verdad? Dando lectura a las preguntas, porque como son tantas y yo sé que es cansado, licenciado, ya vamos a ir finalizando ese segmento. Nos pregunta por acá, es una pregunta que se ha reiterado varias veces y por eso es que la voy a hacer. Nos pregunta Claudia Rivera, en un proceso sucesorio intestado, ¿el cónyuge
sobrevive un año y fallece, y hasta después se inicia el proceso sucesorio intestado de ambos. ¿Esto puede generar algún inconveniente con la Procuraduría General de la Nación por no haber radicado el primer intestado aún en vida del cónyuge sobreviviente? No, en realidad no, porque como lo que acontece en este caso es que hay un plazo de diferencia entre el fallecimiento de uno y el otro. El cónyuge sobreviviente lo es independientemente de que haya fallecido antes de erradicarse el intestado, el proceso sucesorio intestado del primer causante, del primer cónyuge. No es ningún obstáculo ni ningún óbice para la erradicación de los dos intestados. En todo caso, el cónyuge que sobrevive, vamos a suponer que es esposa y dos hijos, que es el cónyuge sobreviviente el que fallece. Perdón, el esposo, el cónyuge varón. Al año fallece la esposa, que era la cónyuge sobreviviente, y los hijos radican el proceso. Por el hecho de haberle sobrevivido la esposa, ese estatus jurídico de cónyuge supérstite no se pierde. Le sobrevivió inicialmente al cónyuge varón. Entonces se pueden radicar los dos, y lo que va a pasar es que del sucesorio del cónyuge varón, va a declararse heredero la esposa, que le sobrevivió, aunque ya haya fallecido, y los hijos que tengan derecho a suceder. Nos llega también otra pregunta a la bandeja de Facebook Live, a la bandeja de mensajes de Facebook, perdón, nos llega una pregunta. ¿Es necesaria o es necesario, perdón, el discernimiento del cargo del representante de la mortual para poder hacer el cobro de pólizas de seguro y cuotas de Montepi? Sí. Esencialmente sí, porque eso va a facilitar el tráfico, aunque por supuesto el no tener un representante de la mortual no quiere decir que no puedan concurrir todos a ejercitar esa acción. Pero es mucho más fácil, más sencillo, digamos, no fácil, no, porque la verdad con las aseguradas no hay nada fácil. Y ese sí es un parecer muy personal. No podría verse obstaculizado el ejercicio de esa acción por no tener una representación de la mortual. Pueden concurrir todos al mismo tiempo porque tienen y representarían un derecho. En el caso de, nos preguntan aquí, en el caso de vehículos, que el único registro pues, que está válido realmente para disponer la propiedad es el registro que se tiene con el registro fiscal de vehículos de la SAT. Nos preguntan que si se podría colocar o se podría vender un vehículo estando a nombre del representante de la mortual. El vehículo puede estar a nombre del representante de la mortual. Yo no lo veo factible porque no se va a registrar el vehículo en el registro fiscal de vehículos de la SAT, sino hasta el momento en que haya un auto declaratorio de herederos. Inclusive, si fuesen varios los herederos, recuérdese que si es un sucesorio intestado, va por partes iguales. Si son solo hijos, o si hay un cónyuge sobreviviente que hace valer los gananciales, pues a él le corresponderá la mitad y una partición de la herencia. Y es la fase del proceso en la cual se adjudica y se deriva un derecho de propiedad individual sobre los bienes adjudicados. Ahora, lo que sí puede haber, si no es solo, no sería tanto facultad del representante de la mortual, sino del administrador de la mortual, que recuérdese que son dos estatus o dos estados jurídicos muy diferentes. La representación se irá a circunscribir en lo relativo a precisamente representar para cumplir obligaciones o ejercitar derechos de esa mortual. Ahora, la administración ya conlleva otro estado jurídico, pues pueda resultar necesario disponer de algunos bienes para el mantenimiento o para la salvaguarda de otros bienes que requieran algunos gastos. Entonces, sí se puede recurrir a esa situación de tener que disponer de algunos bienes, y eso es bajo la responsabilidad no solo del administrador, sino que si es testamentario y se nombró albaceas, puede haber también ahí, o administrador de la mortual nombrado por el testador, puede haber ahí esa posibilidad de disponer, aunque no esté a nombre del representante de la mortual.
Ok, perfecto. Y ya para finalizar, nos pregunta Karen Rosales, cuando una persona realiza la sucesión testamentaria por medio de legados a sus sobrinos, pero uno de los hermanos no recibió herencia, ¿este podría impugnar o tendría derecho a impugnar el testamento? No, no porque recordemos que esencialmente el testamento es un acto personalísimo, que no debe ni puede estar sujeto a ninguna condición, a ninguna circunstancia que condicione la voluntad del testador. Recordémonos que es tan personalísimo ese derecho de disponer del patrimonio para después de la muerte de la persona del causante o del testador, que no existe en Guatemala más que el derecho que se reserva al alimentista como limitante a ese derecho de disponer de los bienes. Yo podría dejarle mi haber patrimonial a, voy a exagerar algo, voy a decir cualquier nombre, a Lionel Messi si yo quiero, pues, ¿me entiende? No es tan, no queda fuera del derecho de alimentos. No hay otra limitación a esa libertad de disponer de los bienes. No hay obligación de dejarle a un hermano si él quiere dejárselo a los sobrinos. Puede hacer que el hermano del testador sea un muy mal administrador y que tener esa parte lo que va a hacer es dilapidarlo y perder ese patrimonio, ¿verdad? Entonces, considera el testador que es mejor dejárselo en legados a los sobrinos. En esencia no hay ninguna posibilidad que algún inconforme con el testamento lo pueda impugnar, a no ser, por supuesto, que el instrumento público contentivo de esa discusión de última voluntad adolezca de alguno de los requisitos esenciales de validez que establece el Código de Notariado y los demás ordenamientos que regulan esta figura o este instituto jurídico de la disposición testamentaria. Muy bien, licenciado. Con esta pregunta damos por finalizado el segmento de preguntas y respuestas, ¿verdad? He estado bastante cansado de estar más de una hora, estar hablando con nosotros, pero la verdad que fue no se sintió el tiempo, yo soy muy franco. Creo que a muchos nos ha servido y ha sido bastante enriquecedora la plática del día de hoy y nos ha ayudado también a resolver algunos conflictos que tenemos con la Procuraduría General de la Nación en cuestión de criterios. En este Sí. caso, pues no sé si estará ya conectado el maestro Werner García, ya que le vamos a hacer llegar un reconocimiento, licenciado. Ya está por ahí el licenciado Werner. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciado Walter Brand. Solo por teléfono nos habíamos platicado. Buenas tardes, Lick, mucho gusto, sí, efectivamente. Muchas gracias, distinguido licenciado Walter. Realmente fue un placer haberlo escuchado. Al mismo tiempo, agradeciéndole tomarse esa molestia y ese tipo de situaciones en la vida un poco complicadas en estos momentos del COVID-19. Sabemos también que en la Procuraduría General de la Nación hubieron muchas pérdidas humanas de varios amigos nuestros al contagiarse por estar laborando. Y le agradecemos, licenciado Walter Brand, que haya tomado la invitación a este ciclo de conferencias internacionales. La Agrupación de Profesionales Unidos por el Derecho, en coordinación con las asociaciones departamentales de abogados y notarios y el Centro Universitario de Santa Rosa, otorgamos el presente diploma a notario licenciado Walter Rafael Brand Stewart por su excelente disertación en la conferencia virtual El notario en procedimientos en jurisdicción voluntaria y errores comunes al otorgar audiencia de la Procuraduría General de la Nación, con una duración de 2 horas. Mismos que tienen las firmas de los presidentes Waldo Alvisures, presidente de Azopetén, Rodrigo Cacao Pacay, presidente de ANCAR, del Tagarapaz, licenciado David Duarte, presidente de la Asociación de Izabal, licenciado Francisco Fuentes, presidente de APROJUS, que se encuentra en Zacatepeques, la licenciada Rubiné Reyes, presidenta de Andesuch, Suchitepeques, la licenciada Ruth Marilyn Vivas, presidente de la Asociación de Abogadas y Notarias de Jutiapa. El licenciado también firma Roberto Sinaj Ávila, presidente del Grupo Activa de Chimaltenango. Y los avales académicos por parte del licenciado
José Luis Aguirre Pumay, que es el coordinador académico del Centro Universitario de Santa Rosa, y el ingeniero Cristian Armando Aguirre Chinchilla, quien es el director del Centro Universitario de Santa Rosa. Sea Huartebrán, para nosotros es un placer enviar con usted, yo en breves momentos le enviaré su diploma en forma digital a su correo o por su WhatsApp también, para que lo tenga y lo pueda imprimir. De esta manera le agradecemos mucho el estar con nosotros y haber compartido toda esa amplia gama de procedimientos, errores comunes y situaciones que realmente en la universidad no pasan más allá del esquema de los procesos que nos enseñan, pero realmente hemos sido nosotros al momento de realizar estas conferencias en línea, que se haga valer la práctica, porque realmente el notario se hace en la práctica profesional, confiriendo las resoluciones y realizando esas gestiones en las instituciones públicas, respetando los criterios y asimismo también respetando la legislación guatemalteca. Licenciado Huartebrán, le agradezco haber participado. Muchas gracias. Licenciado Lester Flores, luego para el final. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y por permitirme participar en estas conferencias que persiguen llevar esa expertise, esa experiencia que la práctica le va dotando a uno, porque como usted bien dice, en la universidad dan conocimientos básicos, pero que solo es factible perfeccionarlos y acrecentarlos en la práctica, en el día a día de esta muy noble profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Huartebrán. Licenciado Lester Flores, por favor, las palabras finales y la invitación para el día de mañana. Bueno, haciendo la cordial invitación a todos nuestros amigos el día de mañana a continuar con la última conferencia que nos acompañarán los amigos de finanzas públicas, siendo en este momento nuestros invitados el día de mañana serán con el tema errores comunes en los procesos sucesorios que motivan una providencia administrativa. Contaremos con la participación del notario licenciado Pedro Francisco Cupatzán. Mañana, el día de mañana es a las 17 horas que damos inicio y nos acompañará también la notaria Harriet Michelle Caballeros de Escobar, quien nos ilustrará sobre la importancia del registro fiscal inmobiliario y sus servicios electrónicos para los notarios. De antemano, muchas gracias y al mismo tiempo que pasen feliz noche y que estén bien. Muchas gracias. Feliz noche. La agrupación Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país, comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional y de vida de los abogados y notarios mediante educación, capacitaciones, talleres, foros de interés en las distintas ramas del derecho, así como de temas de actualidad y de realidad nacional, tratando de alcanzar la excelencia académica en el ejercicio de nuestra profesión como de profesionales de ciencias afines. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. Agrupación Unidos por el Derecho. La agrupación Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país,
comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional y de vida de los abogados y notarios mediante educación, capacitaciones, talleres, foros de interés en las distintas ramas del derecho, así como de temas de actualidad y de realidad nacional, tratando de alcanzar la excelencia académica en el ejercicio de nuestra profesión como de profesionales de ciencias afines. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. Agrupación Unidos por el Derecho.